Bien. Bien, buenas tardes chicos, chicas. Vamos a empezar nuestra clase de farmacología. Habíamos quedado viendo el tema de las drogas que afectan la coagulación. Habíamos visto los antiagregantes y nos habíamos quedado ahí. Bien, veremos ahora los anticoagulantes. Bien, los anticoagulantes son drogas que se van a usar para evitar que se formen los coágulos. Bien, entonces vamos a usar para cualquier enfermedad en la cual se puedan formar coágulos, ¿ya? Entre estas tendríamos las enfermedades tromboembólicas que suelen aparecer a veces en pacientes quirúrgicos, que tengan un riesgo de producir trombosis venosa profunda. ¿Ya? Bien. Esto suele pasar en pacientes que tienen sobrepeso, realizan poca actividad física, consumen tabaco, alcohol, drogas anticonceptivas, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, cuando están en quirófano, hay un alto riesgo de que formen un coágulo y ese coágulo pueda producir una trombosis, ¿ya? O sea, se forma un trombo y el problema es que ese trombo viaje hasta algún órgano y produzca una embolia, ¿ya? Entonces, para evitar ese riesgo, a los pacientes que tienen un riesgo moderado o alto de este evento, le vamos a colocar estas drogas, ¿ya? Bien. Bien. También lo vamos a usar para cuando ya ocurre la trombosis venosa profunda, ¿no? En pacientes que ya les dio esa situación, entonces ese tipo de pacientes vamos a administrarle estas drogas. También cuando ya ocurrió la embolia pulmonar, ¿ya? Y también para prevenir la coagulación en pacientes que están haciendo hemodiálisis, porque al pasar por la máquina, ya por la máquina hemodializadora, se puede generar una trombosis, ¿no? Y los pacientes que están sufriendo el infarto agudo del miocardio. Bien, en esos casos usaremos. También sirve para el tratamiento de la coagulación intravascular diseminada. De la coagulación intravascular diseminada. Bien, está un poquito lento el internet, así que me cuesta un poquito mover las cosas, ¿ya? Voy a hablar un poco lento o entrecortado.
no es que se está cortando. Yo voy a hablar así a propósito. Bien, en cuanto a las contraindicaciones, primero hay que tener en cuenta que las heparinas son drogas orgánicas, ¿ya? Y por lo tanto pudiesen generar reacciones alérgicas. Entonces hay que tenerlo eso en cuenta. Por lo tanto, no podemos usar en pacientes que pudiesen ser alérgicos a estas drogas. ¿Ya? También no vamos a usar en pacientes que de por sí ya tienen alguna enfermedad de la coagulación, porque estos pacientes, en primer lugar, no lo necesitan y en segundo, podemos estar empeorando la patología. Pacientes que hayan tenido alguna hemorragia en los 100 días anteriores, de cualquier tipo, ya que el coágulo es el que está evitando que salga, obviamente, y en algunos, a menos cuando son en mucosas, pudiese el coágulo permanecer por un buen tiempo y si le damos un anticoagulante podemos hacer que ese coágulo se desprenda e inicie un nuevo cuadro hemorrágico. ¿Ya? También lo vamos a usar, pero no podemos usar en accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Son los pacientes ya que han sufrido un derrame cerebral. Úlceras gástricas, tanto activas como recientes, por el mismo motivo que les menciono, no podemos usarlo porque puede generar hemorragias. Pacientes que hayan sufrido cirugía cerebral reciente, porque basta que hay un pequeño coagulito que esté tapando un vasito sanguíneo pequeño, ¿ya? Y al destamparse puede generar alguna hemorragia. Y como estamos hablando de la cavidad endocraniana, esa hemorragia puede ser bastante severa. ¿Ya? Entonces evita también esas circunstancias. Paciente que tuviese sospecha de varices esofágicas o presencia, ¿no? Algunos obviamente ya se sabe que tienen estas patologías. Ya, en cambio, en otros puede que no hayan sangrado todavía nunca, pero los pacientes que tienen problemas hepáticos crónicos pudiesen tener varices, por eso dice ante sospecha. Todo paciente que tuviese ese tipo de problemas, debemos evitar este tipo de drogas. Malformaciones vasculares, como los hemangiomas, ¿ya? Que son un tipo de patología de nacimiento, es una malformación congénita. Entonces, en este tipo de pacientes hay que evitar porque también son susceptibles a hemorragias, lo mismo que los pacientes con aneurismas. Si se va a realizar anestesia ya intrarraquídea o epidural o locorregional, ¿no? Si vamos a necesitar anticoagulación, el paciente tiene que ser con anestesia general. También se usa para el tratamiento de la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Como por ejemplo los pacientes ahorita con COVID que hacen esa complicación. Bien, en cuanto a efectos adversos, lo más obvio, pueden producir hemorragias, anemias por hemorragias ocultas, ¿no? De repente el paciente tenía puede tener, algún sangrado del aparato digestivo que puede producirle una anemia debido a esa pérdida crónica de sangre. ¿Ya? Trombocitopenia, que es que bajan las plaquetas, pero también puede producir lo contrario, que es la trombocitosis, ¿ya? Que es cuando las plaquetas están elevadas. ¿Ya? Puede producir dolor de cabeza, sería la cefalea, falla hepática, prurito, hematomas también son frecuentes
Bueno, estas se colocan por vía subcutánea, entonces son muy dolorosas, ¿no? Y además que en algunos pacientes requiere colocarse constantemente, ¿ya? Bueno, y por ese motivo hay que tener en cuenta siempre eso para avisarle al paciente. Bien, entonces, simplemente cuando se usa este tipo de drogas, lo único que hay que tener en cuenta es que necesitan que se haga un control de lo que es la coagulación. Para eso le pedimos un laboratorio que se llama coagulograma. Y lo que vamos a evaluar más que todo es un estudio que se llama INR, ¿ya? Que viene dentro del coagulograma. Procuramos que este no se mantenga muy elevado o muy reducido, ya que si está muy elevado es más factible que empiece a sangrar. Y si está muy reducido, pues no va a funcionar. Y entonces hay que tener eso en cuenta con esta droga. ¿Ya? Bien. Entonces serían los anticoagulantes. Creo que no les mencioné cuáles eran. Bien, ahí está. Son la warfarina, que es la única que viene por vía oral. Está lo que es la heparina, la fraxiparina, la enoxaparina y la deparina. ¿Ya? La fraxiparina es uno de los más usados, es un derivado de la heparina, ¿ya? Y la heparina realmente se usa para lo que son jeringas y tubos en casos necesarios. ¿Ya? Bien, vámonos a los trombolíticos. Bien, el anterior evitaba que se formen los coágulos. ¿Ya? Este de aquí va a hacer que el coágulo que ya está formado se destruya. ¿Ya? Por eso dice lítico. Ya cuando vean trombo, se refiere al coágulo. ¿Ya? Si dice lítico, significa destrucción. ¿Ya? Bien, entonces, como les decía, esto lo vamos a usar en los casos en los cuales los coágulos ya están establecidos. Estamos hablando de pacientes que hicieron alguna de las enfermedades en las que el coágulo viajó y se trancó en algún lado, ¿no? Por ejemplo, pacientes que hagan una embolia, por ejemplo, ¿ya? Bien. Entre estas tenemos al streptocinasa, que también le decimos streptokinasa o streptocinasa. ¿Ya? Al plaza, ZT-plaza y loroquinasa. Los que más usamos son la streptokinasa y loroquinasa. Bien, lo vamos a hacer, como les decía, cuando el paciente ya tiene el coágulo. ¿Ya? Cuando él ya formó el coágulo y se necesita que ese coágulo se destruya, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que esto solamente funciona si se hace en un tiempo prudente, ¿ya? Ya que, por ejemplo, en el caso del infarto agudo de miocardio, que es el IAM, que está acá, ¿no? Cuando se trancó el coágulo y produjo el infarto, ¿ya? Si nosotros lo hacemos después de las 4 horas, en vez de hacer bien, vamos a hacer daño. Lo que pasa es que está trancado, perdón, un vaso sanguíneo, ¿ya? Y esa zona donde llevaba ese vaso sanguíneo se está muriendo. Pero alrededor de esta zona hay un tejido que pudiese sobrevivir.
¿ya? Y justamente se usa estas drogas para salvar ese tejido de alrededor, ¿ya? Si pasamos más tiempo, llega a morirse y ya sería inútil. Además, que ya habría riesgo de que pudiese haber un daño por reperfusión. Significa que cuando la sangre vuelva a ingresar, en vez de ayudar, cause más daño, ¿no? Ya que al ingresar la sangre al lugar, las sustancias químicas que están en la zona están muy elevadas por el proceso inflamatorio de lo que se ha muerto el tejido ahí, y al llegar más sangre pudiese estimular mayor inflamación y por lo tanto más destrucción del tejido alrededor. Entonces, tienen su tiempo para usarlas, ¿no? Posterior a un tiempo ya están contraindicadas. Entonces sirve para el infarto del miocardio, para la embolia pulmonar, ya para la trombosis venosa profunda, y bueno, y cualquier tipo de tromboembolismo, ¿no? Infartos renales, intestinales, etcétera, ¿no? Cualquiera de esos. Bien, también en casos especiales, en pacientes en los cuales hay un riesgo de que, como le han puesto un catéter, bueno, porque a veces ponemos catéteres para diferentes procesos, y es un paciente delicado al cual no podemos estar cambiándole los catéteres a cada rato, ¿ya? Entonces, si uno de sus catéteres, cánulas, se trancan, ya si se trancan, no vamos a estar cambiándole. Por ejemplo, un paciente que normalmente está bien y no tiene mucho riesgo, si se tranca, lo que hacemos es simplemente cambiarle, no le vamos a cambiar otro catéter en otra posición de repente. Pero si el paciente está delicado y está con riesgo y no podemos estar sacándole y colocándole, entonces vamos a procurar destancar la que se ha obstruido. En ese caso, vamos a usar uno de estos para poder desobstruir esa cánula y así ya evitar que estamos cambiándole una cánula por otra, ¿no? Como digo, no se usa en todos los casos, ¿ya? Es en casos especiales. Bien, entonces para eso se usan estas drogas. Bien, en cuanto a las contraindicaciones, una de las contraindicaciones es lo que sería la fibrilación auricular. ¿Ya? Esta es una arritmia cardíaca en la cual la aurícula no se mueve de forma adecuada. ¿Ya? La aurícula, podemos decir, es como si estuviese temblando, ¿ya? Y como está así, eso hace que se formen coágulos en esas zonas, en la aurícula, y esos coágulos, mientras estén ahí, no hay ningún problema. El problema es que a veces estos coágulos se pueden desprender y pueden producir una embolia o un infarto de algún órgano. ¿Ya? Entonces, si nosotros le damos esta droga a un paciente que tiene fibrilación auricular, lo que vamos a hacer es que esos coágulos que están ahí en el corazón, que no queremos que se desprendan, pues se van a desprender, ¿no? Y como se van a desprender, eso va a hacer que pueda generar una embolia, un derrame o algo parecido, ¿ya? Bien. Tampoco vamos a usar en aneurismas y malformaciones vasculares, justamente por lo mismo que les acabo de explicar. Este tipo de pacientes van a tener en ese aneurisma o en esa malformación, también van a tener coágulos que mientras están ahí no son mucho problema. El problema es cuando se desprende, ¿ya? Al momento de desprenderse, pueden viajar y producir una embolia o algo similar. Entonces, se debe tener cuidado con ese tipo de pacientes. Pacientes que tengan trastornos de la coagulación, ya que tengan, por ejemplo,
hemofilia, que tengan diatesis hemorrágicas. Esas son enfermedades de la coagulación, como por ejemplo dengue hemorrágico, ¿ya? Pacientes que tengan úlceras, por el mismo hecho de que pudiesen sangrar, ¿ya? Las anestesias, bueno, lo mismo que el anterior, ¿no? En caso de las anestesias, porque se va a puncionar y eso puede generar sangrado dentro del espacio raquídeo, ya que puede eso llevar a trastornos más severos. Y en cuanto a los efectos adversos, lo más obvio, las hemorragias, ¿no? Pueden generar cuadros hemorrágicos, ¿ya? Pudiese generar hipotensión, eso cuando se colocan rápidamente, principalmente la estreptoquinasa, puede llevar a ese problema, ¿ya? Apnea, también lo mismo si se coloca rápidamente, la apnea, las arritmias, eso principalmente con la uroquinasa. Edema agudo de pulmón, eso es una reacción eh, rara, pero puede pasar y siempre complica bastante al paciente. Pero en cuanto a los focos infecciosos, se debe a que hay que tener en cuenta que un coágulo que se forma en cualquier parte del cuerpo, al mismo tiempo sirve como una barrera para cualquier proceso infeccioso, ¿no? Si yo tengo un paciente que tenga alguna lesión, una herida o algo similar en cualquier parte del cuerpo, al usar esta droga, ese coagulito que estaba ahí ayudando también a defender, se va a desprender y eso puede generar ya que por ahí ingresen agentes infecciosos, ¿no? También puede haber que hayan coágulos ya donde estén conteniendo a un agente infeccioso y al desprenderse este coágulo con un agente infeccioso viaje ya a otra parte del cuerpo generando nuevos focos infecciosos. Bien, en cuanto a las precauciones, ten en cuenta que son drogas que pueden generar hemorragias con más facilidad que cualquiera de las otras que hemos visto. Siempre hay que estar controlando la presión arterial, ¿ya? Para descartar que no tenga algún tipo de trastorno hemorrágico, ¿ya? De repente el paciente después de colocar empieza a sangrar, entonces para evitar ese sangrado, o para controlarlo a tiempo, mejor dicho, entonces se debe controlar la presión arterial cada 15 minutos las primeras 2 horas, ¿ya? Y ¿no? Por 2 horas, y luego se pasa al control de rutina, ¿no? Que es cada 8 horas o en cada cambio de turno. ¿Ya? Ten en cuenta que esta droga solamente es por uso endovenoso, nunca se usa intramuscular ni subcutáneo. ¿Ya? Y en caso de que sea para el infarto agudo de miocardio, teniendo en cuenta lo que les conté, que pudiese generar ya una lesión por reperfusión, o sea que empeore después de colocar esta droga, necesita el paciente siempre estar bajo monitoreo para detectar a tiempo las arritmias que pueden producirse posterior a esta. Bien. Bien. Entonces, hasta ahí sería lo que son las drogas ya, que actúan sobre la coagulación sanguínea. Se va a cortar unos minutos, ya saben. Ya si se corta, nos vamos a eso. Vamos a empezar otro tema, que son los antidiabéticos. Aquí está.
Bien, vamos a ver ahora los antidiabéticos. Cuando hablamos de los antidiabéticos, también se suele llamar drogas hipoglicemiantes. Ya los hipoglicemiantes, ya que serían de dos tipos. Los hipoglicemiantes parenterales y los hipoglicemiantes orales. ¿Ya? Vamos entonces a empezar con los hipoglicemiantes parenterales. Ya, los hipoglicemiantes parenterales ya serían las insulinas. ¿Ya? Ahora, para entender un poquito esto de acá, hay que saber qué hace la insulina. ¿Ya? La insulina es una hormona que nuestro cuerpo produce normalmente, ya que tiene la función de hacer que la glucosa ingrese dentro de la célula. ¿Ya? El problema del paciente diabético es que la glucosa no ingresa dentro de la célula y si se acumula, ya es porque la célula no la está usando. Entonces las células en su interior podemos decir que se están muriendo de hambre, ¿no? Le está faltando glucosa, ¿ya? Y la glucosa, como no ingresa, se queda afuera y se acumula, ¿ya? Entonces, la acumulación de la glucosa en el paciente diabético no es porque consuma mucho dulce, como algunos creen, sino se debe a que no la está procesando adecuadamente el organismo. Por lo tanto, se acumula, ¿ya? Entonces, como ese cuerpo no produce insulina, ya podemos, eh, podemos colocarle una insulina artificial o externa, ¿no? Una insulina que sea obtenida del cerdo, que era lo que se usaba, pero actualmente usamos la insulina recombinante no, humana, ya que es la insulina obtenida por procedimientos genéticos, ¿ya? Y es la que usamos actualmente. Bien, entonces las insulinas en forma general se van a clasificar en tres: insulinas de acción corta, insulinas de acción intermedia, insulinas de acción prolongada, ¿ya? Eh, Hay otras, ya, no lo usamos mucho en nuestro medio, pero sí hay las de acción ultra corta y las de acción ultra prolongada, ya que son de insulinas que lo que cambia entre ellas es el tiempo, ¿ya? Eh, Sucede que la clasificación simplemente depende del tiempo que tarda en empezar su acción en el cuerpo y el tiempo que duran en el organismo. ¿Ya? Las hormonas, por ejemplo, la insulina de acción corta, su inicio es rápido, empieza normalmente a los 10 a 15 minutos de haberse colocado, ¿ya? Pero su efecto dura de 1 a 4 horas. Las insulinas de acción intermedia tardan en empezar alrededor de 1 hora, pero pueden durar desde 4 hasta 12 horas. Y desde acción prolongada tarda en iniciar 2 a 4 horas y su acción puede ser de 12 a 24 horas. ¿Ya? Hay una variedad de insulinas, ¿ya? De las cuales solamente lo que más manejamos son dos. Una que le llamamos insulina cristalina, que es una de acción corta, que es la más útil para llevar un mejor control del paciente diabético. Y tendríamos lo que es la insulina de acción prolongada,
llamada NPH. También le llamamos la lechosa, ya que es blanca, ¿ya? Y esas son las que más usamos. La corta la solemos usar en pacientes internados o que requieren control más rápido o más estricto, ¿ya? Y la NPH lo solemos usar en pacientes que necesitan un control más prolongado, ¿ya? Generalmente pacientes ya que usan insulina por largos periodos de tiempo. Y también podemos usar combinaciones de las insulinas, ¿ya? Bien. Entonces, ¿para qué vamos a usar? Vamos a usar para el control, ¿no?, del paciente diabético, ¿no? Se usan para normalizar sus valores de glucosa, ¿ya? En pacientes que tienen diabetes tipo 1 o en pacientes que tienen diabetes tipo 2 que por algún motivo necesitan un control, ¿ya?, de su glucosa, ¿no? Paciente, por ejemplo, tipo 2 que tiene infección, que se los va a operar o que están con alguna reacción que está haciendo que su glucosa no responda a los tratamientos por vía oral, que serían lo que son las tabletas, ¿no? Bien, entonces vamos a usar para eso, ¿ya? Contraindicaciones, bueno, como son insulinas, van a hacer que la glucosa baje. Y bueno, hay situaciones en las cuales el paciente puede tener tendencia a que se baje mucho, ¿ya? Todo está contraindicado en ese caso. ¿Quiénes serían los pacientes? Pacientes que tuviesen diabetes e insuficiencia renal, pacientes que no se alimenten adecuadamente. Un paciente diabético siempre debe comer, es una regla muy importante.